Sin importar su trasfondo o creencias, cada persona tarde o temprano reconoce una verdad difícil de ignorar. Hay algo en nosotros que apunta más allá de esta vida. No es imaginación ni deseo humano, es la marca de Dios en el corazón. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón con el pastor Stephen Davey en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. Hoy, al continuar nuestro estudio de Eclesiastés, veremos cómo Salomón explica ese impulso interno hacia la eternidad y cómo entenderlo cambia nuestra perspectiva del trabajo, de las pruebas y de los momentos simples del día a día. Descubramos juntos cómo vivir con esa realidad en mente en esta enseñanza titulada Programado para la Eternidad. Un autor hizo la interesante afirmación de que no importa cuánto retroceda en el tiempo, toda civilización en la historia de la humanidad ha estado marcada por la idea de que vamos a vivir para siempre en algún lugar. Por ejemplo, los aborígenes australianos imaginaban el cielo como una isla lejana más allá del horizonte occidental. En México, Perú y la Polinesia se creía que las personas iban al sol o la luna después de la muerte. Los nativos norteamericanos creían que en la otra vida sus espíritus cazarían los espíritus de los búfalos. La historia secular más antigua que se ha descubierto se escribió en Babilonia unos 2500 años antes del nacimiento de Cristo, y en ella se menciona que sus héroes, al morir, van a un lugar de descanso debajo de un árbol de la vida. Suena familiar, ¿no le parece? En las pirámides de Egipto se sepultaba a ciudadanos poderosos y de la realeza, y junto a sus cuerpos embalsamados ponían mapas para que no se perdieran en la otra vida. Séneca, un filósofo romano, dijo que el día que teme, refiriéndose al día de su muerte, es el cumpleaños de su eternidad. Aunque las representaciones del más allá varían ampliamente, el testimonio global de la inmensa mayoría de la raza humana y a lo largo de la historia implica el concepto de una vida después de la muerte. Ahora, alguien podría decir, bueno, Stephen, no todo el mundo lo cree. A lo que yo le diría, no todo el mundo está dispuesto a aceptarlo. Y buscan muchas formas de refutarlo. Una vez le preguntaron al ateo Stephen Hawking cuál era su opinión sobre el cristianismo y la vida después de la muerte, en la que no creía, por supuesto, y él dijo que el cerebro es un computador que dejará de funcionar cuando sus componentes fallen y que no hay vida después de la muerte para los computadores dañados. Él continuó diciendo que el cristianismo es un cuento de hadas, es la ilusión que abraza a la gente que le tiene miedo a la oscuridad. Días después le preguntaron a John Lennox, profesor de matemáticas en la Universidad de Oxford y apologista cristiano, sobre qué pensaba sobre el comentario de Hawking de que el cristianismo es una ilusión abrazada por la gente que le tiene miedo a la oscuridad. Lennox se limitó a sonreír y respondió: el ateísmo es la ilusión que abrazan las personas que le tienen miedo a la luz. Mire, la verdad es que el creyente es el único que no le teme ni a la luz ni a la oscuridad. No le tenemos miedo a la oscuridad de la muerte porque sabemos que más allá de esa cortina oscura de la muerte está el reino de la luz y la vida eterna. La muerte es solo la mano que abre la puerta del cielo. No todo el mundo admite que hay vida después de la muerte, pero la verdad es que el ser humano intuye que hay algo más allá. Dios nos habrá puesto en el tiempo, pero Él nos programó para la eternidad. Así que la pregunta es la siguiente: ¿qué tipo de perspectiva debemos tener mientras viajamos a través del tiempo en nuestro camino hacia la eternidad? ¿Cómo debemos vivir?
La Biblia ciertamente nos ofrece muchos desafíos y consuelo y ánimo y perspectivas y mandamientos, pero el día de hoy quiero responder a esta pregunta a partir de lo que encontramos en el diario inspirado de Salomón. Volvamos al capítulo 3 de Eclesiastés para ver las 4 observaciones que él hace a partir del versículo 9. Quiero poner las observaciones de Salomón en forma de 4 exhortaciones para el creyente mientras éste viaja a través del tiempo en su camino hacia la eternidad. Exhortación número 1. No se desanime mientras Dios compone la historia de su vida. Salomón comienza diciendo, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Eclesiastés 3:9. La palabra traducida afanar se refiere a la carga de una persona, su carga de trabajo en la vida. O sea, ¿qué está logrando realmente en la vida con todo ese duro trabajo? Y ahora note la observación de Salomón en el versículo 10. Yo he visto que el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él, y tal vez espere que Salomón diga algo muy negativo a continuación, pero él dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. La mención del tiempo aquí busca hacerle recordar del poema que acaba de concluir, que decía que hay un tiempo para nacer y para morir, para la tristeza y la alegría, para la risa y el llanto, para plantar y cosechar. Puede que no encaje en nuestros planes, pero todo encaja en los planes de Dios. La palabra traducida hermoso, que estudiamos en nuestro último programa, puede traducirse como adecuado o apropiado. Así que la pregunta no es ¿qué estoy logrando en la vida?, sino ¿qué está ajustando Dios en mi vida? ¿O qué está haciendo Dios mientras revela sus planes para mi vida? Eso le ayuda a no desanimarse, mientras Dios compone el siguiente capítulo en la historia de su vida. Así es como usted evita malgastar los capítulos de sufrimiento, porque sabemos que Dios está haciendo esto. Dios es quien lo ha planeado y permitido, y está usando en su vida. José les dijo a sus hermanos que lo habían vendido como esclavo a Egipto, pasando años de sufrimiento y agonía. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. De esa manera, querido creyente, usted se abstiene de tergiversar esos capítulos de éxito en su vida y transformarlos en motivos de orgullo o indulgencia, porque entiende que el éxito también es resultado de algo que Dios está escribiendo en el diario de su vida. Muchas personas me contactaron la semana pasada luego de estudiar el pasaje que habla de que Dios ha determinado la duración de nuestra vida, nuestro nacimiento y muerte y todo lo que hay entre medio. Algunos me decían, pero entonces, ¿para qué orar? Si el libreto de su vida ya está escrito, ¿por qué orar por algo? Mire, la Biblia nos dice que la oración marca la diferencia. Por ejemplo, en el contexto de pedir sanación y lluvia, Santiago dice que la oración eficaz del justo puede mucho, Santiago 5:16. Así que la verdad es que no sabemos cuándo o cómo entrelaza Dios esas oraciones en su plan eterno, y entre otras cosas porque estamos aquí debajo del sol, con nuestra perspectiva limitada en el tiempo. Lo que sí sabemos es que la palabra de Dios nos anima a orar por todo, por los enfermos y nuestras necesidades diarias, por el avance del Evangelio, por protección contra el diablo, por la unidad de la iglesia. Pero también se nos dice que no tengamos ansiedad por nada, porque Dios no solo sabe lo que vamos a orar antes de que lo hagamos, sino que Él va a hacer todo lo que ha designado, y nada puede detener o estorbar sus planes. Querido oyente, el resultado de nuestra oración y el desarrollo de la providencia de Dios es un misterio. Dios está tejiendo todo lo que Él llama hermoso, adecuado y apropiado desde su perspectiva eterna en nuestra vida.
incluso las cosas que no parecen encajar desde nuestra perspectiva. La exhortación número 2 ahora es: no se olvide de este sentido de eternidad. Fíjese otra vez en el versículo 11. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. En otras palabras, este versículo está diciendo que Dios ha puesto en nuestros corazones el concepto, la idea, la realidad de lo eterno. Y de esa manera Dios crea esta curiosidad en nosotros acerca de la eternidad. Pero como Salomón escribe aquí, a pesar de que Dios ha plantado en nosotros la convicción innata de la eternidad, no podemos entender y mucho menos anticipar lo que Dios ha estado haciendo desde la eternidad pasada y lo que hará en la eternidad futura. Esto es a menos que Él lo revele por medio de las Escrituras. Pero el hecho es que todos estamos programados para la eternidad. ¿Por qué? Porque usted fue hecho a la imagen de un Dios eterno. Fue hecho para vivir eternamente. Y usted refleja esa inmortalidad al tener eternidad en su corazón y mente. Dios nos ha plantado en el tiempo, pero con un sentido implantado de eternidad. C.S. Lewis lo escribió de esta manera: si encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia de este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Salomón ahora hace una tercera observación. Con ella nos dice cómo debemos vivir en el tiempo mientras nos dirigimos hacia la eternidad. Esta es la tercera exhortación: no pierda la alegría de las cosas simples. Salomón escribe en el versículo 12: yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Eclesiastés 3 del 12 al 13. Estoy convencido de que si estos versículos no estuvieran en la Biblia, muchos cristianos se opondrían a la idea. De hecho, aún con estos versículos, muchos creen que está mal sentir cualquier tipo de placer, como si todo placer fuera carnal o pecaminoso. Pero Dios nos manda a disfrutar de lo que Él nos ha dado, incluyendo la comida, la bebida y el trabajo. Hay placer en hacer cosas buenas y disfrutar del fruto de su trabajo. Recuerde que Dios nos creó para eso. El plan perfecto de Dios incluyó a Adán y Eva trabajando y disfrutando del jardín del Edén. Quizás esté pensando: puedo entender cómo disfrutar de la comida, pero ¿disfrutar de mi trabajo? ¿Se puede encontrar placer en eso? Sí, es posible disfrutarlo, considerando todo lo que hace como un regalo de Dios para usted. Y observe cómo lo expresa Salomón: disfrutar de las cosas simples y sencillas de la vida no es solo algo bueno. Mire lo que él dice otra vez. Él lo pone de esta manera: conocí que no hay cosa mejor que alegrarse en estos simples placeres, reconociendo que son regalos de mi Dios creador. Mire, es como si Salomón dijera: su vida podrá estar limitada en el tiempo, pero no es una pérdida de tiempo. De hecho, ¿sabe qué? Esos tiempos sencillos de alegría son en realidad regalos de Dios que Él ha creado para que los disfrute. No sé si alguna vez lo había pensado, pero Dios disfruta de que usted disfrute. Él quiere que disfrute su vida. Él no solo le dio la capacidad de disfrutar con los 5 sentidos que creó en usted, sino que también le da las oportunidades y momentos y provisiones para hacerlo. Obviamente, mientras que no esté pecando o yendo en contra de su palabra, Dios se goza en el hecho de que usted pueda disfrutar de las cosas sencillas de la vida. En uno de mis comentarios sobre este pasaje, el autor aplica este versículo de forma práctica
Y escribe que Salomón está diciendo, no hay nada malo en tomarse unas vacaciones. De hecho, salga y pase tiempo al aire libre. Disfrute de un pasatiempo como plantar algunas flores o ver un partido de fútbol. Estaba trabajando en mi sermón el sábado cuando encontré este comentario y justo me estaba preguntando quién iba ganando en el partido de Luisiana contra Alabama. Era un partido importante. Hasta el presidente y su esposa estaban en las gradas. Se decía que era el partido del siglo. Yo tenía un sermón por escribir, pero entonces leí esto en el comentario. Vea un partido de fútbol. Obviamente era la voluntad de Dios, así que prendí la televisión y vi un poco de fútbol. Mi sermón va a ser un poco más corto de lo normal, pero pensé que usted disfrutaría eso, ¿amén? No lo diga tan fuerte. El apóstol Pablo probablemente tenía este versículo en mente cuando escribió en el Nuevo Testamento: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Pablo y Salomón coinciden en que disfrutar de una buena comida puede hacerse con acción de gracias, glorificando a Dios, quien le da la capacidad de hacerlo. Así que hoy, querido oyente, no solo puede disfrutar de su cena, sino que además Dios disfrutará del hecho de que usted la disfrute, porque Él lo creó con la capacidad de hacerlo. Él le dio ese regalo y quiere verlo que lo disfrute. Una simple comida. Enséñele a sus hijos y nietos que incluso las cosas más sencillas son regalos de Dios y que hay que disfrutarlas. Hace unas semanas llevé a uno de mis nietos a comer donas. Hasta nos sacamos una foto para conmemorar ese momento educativo. No sé cuánto apreciaron sus padres que volviera a casa con toda la energía que le dio el azúcar, pero era momento de educar a mi nieto en la sabiduría de Eclesiastés. Escuche, ¿no le sorprendería llegar al cielo un día y que el Señor nos mire a algunos de nosotros y nos diga: ¿saben? Quería que disfrutaran mucho más de sus vidas. Les di muchos pequeños regalos para que los disfrutaran, pero normalmente estaban buscando otras cosas. Se perdieron tantos de los regalos que les di en el camino. Si Dios le está dando esos pequeños regalos mientras viaja a través del tiempo en su camino a la eternidad, Salomón le diría: identifíquelos, reconózcalos y disfrútelos tanto como pueda. Vienen de la mano de su eterno y gozoso Dios. Llegamos finalmente a la exhortación número 4, que es: no pierda de vista la soberanía de Dios. Fíjese en el versículo 14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. En otras palabras, tener una visión adecuada de la soberanía de Dios nos lleva a temerle. Esa es la expresión hebrea que equivale a confiar en Él, a sentir temor ante Él y adorarle. ¿Por qué? Porque sus planes para usted son perfectos. Su vida y todo lo que ha pasado en ella no es un error. Ahora note de nuevo el versículo: todo lo que Dios hace será perpetuo. Permanece para siempre. Nada se puede añadir o quitar. Es decir, nada puede agregarse a su plan y nada puede quitarle lo que Él ya ha decidido hacer en su vida. Dios nunca necesitará usar un borrador en su vida. Él nunca ha dicho: necesito agregar esto. No lo vi venir. Necesito quitar aquello otro. No, Dios nunca tiene que reescribir nada. Incluso cuando parece que Dios no está gobernando desde el cielo, Él lo está haciendo. Cuando el mundo está lleno de caos, y quizás su vida es confusa y caótica en este momento también, confía en la promesa de que Dios está ordenando el caos para cumplir sus planes soberanos. Cuando las cosas parecen desmoronarse, Dios está organizando las piezas que caen para que encajen en el plan
de sus propósitos eternos. Salomón escribe prácticamente que lo que Dios hace no solo es para siempre, sino que es impecable. Y eso es porque solo Dios tiene una visión eterna. Él puede ver cómo todo encaja desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Un autor escribió que solo Dios tiene una visión clara de las cosas porque es una visión eterna, mientras que todo lo que nosotros podemos ver es un punto de vista. Y nuestro punto de vista no es más grande que un pequeño punto en toda la historia. Esta es una verdad que le dio seguridad y esperanza a Job, quien escribió al final de su sufrimiento: «Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, Dios, y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado». Job 42:2. Salomón escribió en el libro de Proverbios: «Todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin». Proverbios 16:4. Escuche, no podemos saber todo lo que la mano de Dios está haciendo en el misterioso flujo de nuestras circunstancias y vida. De hecho, tal vez usted lucha con la verdad de que Dios es soberano sobre su vida. Y créame, seguimos siendo responsables de someter nuestras vidas a Él y levantarnos de la cama en la mañana para obedecerle. Nos sometemos a Él. Eso es lo que Salomón escribe aquí. Le tememos. Es decir, que le adoramos, elegimos caminar con Él y confiamos en Él, y reconocemos también que la vida es lo que pasa mientras estamos ocupados haciendo otros planes. Permítame expresarlo de otra manera. La vida que Dios ha planeado para nosotros se da mientras estamos ocupados en otros planes. Y confiamos en Él, porque Él ve desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Sus planes son mejores que los nuestros, sin duda. Querido oyente, la soberanía de Dios no debería asustarnos, debería alegrarnos y llenar de paz nuestro ser. Porque Él hará lo mejor, porque Él nos ama, y Él tiene una perspectiva eterna y el poder y la autoridad para hacer su voluntad. Como verá, con un Dios como soberano sobre todo, no existen los accidentes. Cada evento y cada circunstancia ha sido diseñada y encaja perfectamente en el bello plan de Dios. Oh, si tan solo pudiéramos vivir cada día con esto en mente y no perder de vista la gracia soberana, perfecta y eterna de Dios. Y a veces lo vemos. A veces lo entendemos. A veces decimos: «Oh, ahora veo por qué Dios hizo eso», o dijo no a aquello, o me hizo esperar aquí. Ahora entiendo por qué ese problema que tenía se convirtió en una oportunidad. Este es un ejemplo de cómo puede lucir. Un fiel hermano de nuestra iglesia sufrió la desgracia que lo chocaron por detrás hace unos meses. No fue su culpa, y gracias a Dios el golpe no le hizo daño a él, pero sí dañó la parte trasera del auto. Él salió de su vehículo y se acercó a la conductora del auto que lo había chocado. Era una joven universitaria que estaba de pie junto a su vehículo, llorando. Él trató de consolarla y le dijo: «Tranquila, Dios quería que te conociera hoy. Por eso pasó esto. Dios quería que te conociera». Querido creyente, cuando no perdemos de vista la soberanía de Dios, hacemos nuestros planes con diligencia, como enseña la palabra de Dios, pero entendemos que somos nosotros los que escribimos con lápiz. Puede que la vida que planeamos no sea la que Dios ha planeado para nosotros ese día, porque la vida pasa mientras estamos ocupados haciendo otros planes. Y confiamos en Dios cuando Él saca su divina goma de borrar y los cambia. Salomón termina este párrafo con el versículo 15. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser, fue ya. En otras palabras, desde la perspectiva de Dios, el pasado y el futuro son parte de su panorama.
Él no olvida el pasado y no hay nada en el futuro que lo tome por sorpresa. Y el versículo termina diciendo, y Dios restaura lo que pasó. Lo que Salomón quiere decir aquí es que Dios, al final de los tiempos y al principio de la eternidad, redimirá todo lo que pasó. Dios va a restaurar todas las cosas. Entonces, sin Dios, ¿qué es lo que le queda? Un hombre escribió sobre la desesperanzadora perspectiva de esforzarse a través de la vida para luego enfrentarse a un futuro eterno sin la seguridad de un Dios creador, soberano, bondadoso y gozoso. Se llamaba Clarence Darrow y fue el abogado que defendió la evolución en un famoso juicio en 1925 que cambió trágicamente el curso de la educación escolar en los Estados Unidos. Esta era su esperanza para la vida y el futuro. Él escribió que la vida es como un barco sacudido por cada ola y ráfaga de viento. Un barco que no se dirige a ningún puerto o bahía sin timón, sin brújula, sin conductor, que flota simplemente durante un tiempo y luego se pierde para siempre en las olas. Salomón no estaría de acuerdo, ya que anima al creyente a viajar por la vida en su camino hacia la eternidad, sin perder de vista la soberanía de Dios. De esa manera no va a perder la alegría de los simples y pequeños eventos creados por Dios. Y al reconocer que Dios ha puesto eternidad en su corazón, evitará perder el ánimo, mientras Dios escribe la historia de su vida. Salomón nos recuerda que Dios dirige nuestra vida y que aun cuando el camino puede ser difícil, podemos vivir con esperanza porque sabemos que nos espera un destino glorioso. Esa perspectiva cambia cómo enfrentamos lo cotidiano y nos anima a seguir confiando en Él. Gracias por acompañarnos hoy en Sabiduría para el Corazón, una producción del Ministerio Sabiduría Internacional. Esta enseñanza titulada Programado para la Eternidad forma parte de nuestro estudio del libro de Eclesiastés. ¿Y tú? ¿Estás preparado para la eternidad? Si deseas comprender con claridad cómo puedes estar en paz con Dios y asegurar tu destino eterno, visita sabiduriainternacional.org/evangelio. Allí encontrarás una explicación sencilla y bíblica del mensaje que transforma vidas. Te esperamos en el próximo programa.